del Hoy No Circula, cómo ha estado trabajando o funcionando aquí en el estado de Tabasco. Ustedes recordarán que entró en funcionamiento esta estrategia por parte de la CEMOVI a partir de este lunes. Así que tenemos en la línea al licenciado Juan Francisco Cabrera. Él es el subsecretario de Movilidad aquí en el estado de Tabasco y al cual agradecemos que nos haya tomado la llamada. Muy buenos días, licenciado Juan Francisco. Muy buenos días, a sus órdenes. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos muchas preguntas que nos han hecho llegar a través de las plataformas digitales y a través de la línea de WhatsApp, el 99 34 18 36 45, por parte de los usuarios del servicio de transporte público aquí en el estado de Tabasco. Una de ellas es si habrá alguna modificación para aquellas rutas, y aclaro, es para aquellas rutas en las cuales se han presentado problemas con el número de unidades que están prestando el servicio con esta estrategia del Hoy No Circula para los números pares y números nones, pero que está afectando finalmente que muchos de ellos no alcancen a llegar a sus destinos finales. Sí, muy buenos días nuevamente. Buenos días. A mí me gustaría tocar un tema antes de contestar su pregunta. Claro. Fíjese que los datos de movilidad con que cuenta nuestra Secretaría nos muestran que las medidas que se estaban implementando para reducir la movilidad tuvieron muy buen efecto en el periodo comprendido entre el 21 de marzo y el 13 de mayo, con una reducción en promedio del 50% de la movilidad. Inclusive tuvimos algunos picos del 60%. Estamos hablando de cuando la estrategia era el horario restringido de 4 de la mañana a 10 de la mañana. A 10 de la mañana y de 15 a 19 horas. En ese tiempo, en esa estrategia, hubo una reducción de la movilidad de hasta un 50% de... Sí, pero fíjese que a partir del 14 de mayo se observó que hubo un incremento en la movilidad. ¿Sí? Y esta reducción bajó a un 35% y en algunos días hasta el 20%. Esta circunstancia o esta medida no estaba tomando el beneficio de guardar todas las instrucciones que la Secretaría de Salud nos estaba indicando. La Secretaría de Movilidad, a través de su secretario, considera y pondera todas las circunstancias y las instrucciones en cuanto a la atención de la pandemia. O sea, somos el órgano ejecutor, pero las instrucciones son básicamente para salvaguardar la salud de la ciudadanía, de nuestros amigos, todos los ciudadanos de nuestro querido estado. Ahora, en este instante, y esto yo lo quiero aclarar, no es ni una medida fallida ni ocurrente. Tenemos la semana pasada en atención con los semáforos. Ya ve que los semáforos es una instrucción de la Secretaría de Salud a nivel federal para tratar de ver la nueva normalidad. Sí. Y nosotros estábamos previendo las condiciones en cuanto a los diferentes colores que marca el semáforo. Estábamos previendo la semana pasada la posibilidad de implementar alguna estrategia adicional para incrementar los horarios de servicio. Incluso usted recordará que en nuestra página había una encuesta donde se le preguntaba al ciudadano cuál horario le convenía más. Pero desgraciadamente, si nos vamos a unos datos, el 2 de junio tuvimos 286 infectados, el 3 de junio 198, el día 4 190 y el día 5 225. No podíamos nosotros en ningún momento en este sentido mantener esta situación. ¿Por qué? Porque la tendencia de los contagios nos daba en otro sentido. Ahora, pero viene una pregunta. ¿Estos contagios de estos picos se han presentado o han sido ocasionados en el transporte público? Muchas de las dudas o de los comentarios que nos han hecho llegar a nosotros, a Panorama Sin Reservas, es el hecho de que quienes son usuarios del transporte público finalmente son los más afectados porque habrá quien simplemente no alcance pues las unidades
que hay unidades incluso que aún, a pesar de las restricciones del 50% de su capacidad, del uso del gel antibacterial, de el hoy no circula para pares y nones dependiendo de los días de la semana, pues finalmente el que termina siendo afectado es el usuario final, es decir, el usuario, el que anda a pie, el que tiene que transportarse a su trabajo o a su casa y que pues invariablemente el tiempo que la cercanía que habría dentro de un transporte público, pues finalmente la tienen en la calle mientras esperan a que por fin pase una unidad para que los recoja. Fíjese que, fíjese que una de las situaciones que nos llama la atención es que supuestamente las actividades no esenciales no están trabajando. Estamos hablando de restaurantes, cines, etcétera. Sí. Los supermercados nada más ingresa una persona por Exacto. familia, en un horario restringido totalmente. Hasta las 6 de la Los tarde. bancos igual. Tenemos el caso de las escuelas, por ejemplo, no hay escuelas. El gobierno federal, el gobierno estatal está trabajando a un porcentaje del 50% en promedio. Entonces, todas esas personas que están viajando realmente son a su trabajo, porque eso nos llama la atención, porque tenemos la circunstancia de ver qué está pasando. Estamos en un foco rojo, estamos en un semáforo color rojo, la movilidad tiene que ser restringida. Incluso el día de ayer en la conferencia vespertina se mencionó que continuamos en el Máximo color riesgo, rojo, ¿no?, de nuestro semáforo a nivel nacional. La Organización Mundial de Salud hoy en la mañana, en un periódico de circulación nacional, menciona que México como país tiene que disminuir su movilidad. Entonces estamos viendo que hay una movilidad que no sabemos por qué se está moviendo, si realmente las circunstancias de trabajo y actividades están limitadas. Pero entonces eso es lo que tenemos que ver. claro, entiendo el punto, es ¿cómo es posible que haya tanta gente afuera si los comercios no esenciales están cerrados? Así es. Pero incluso dentro del gobierno ya están llamando a los trabajadores a que se presenten a laborar, ¿no? O sea, no de manera completa, pero sí de manera escalonada. Así es, pero estamos manejando tipo guardias y guardando sobre todo las características del decreto, salvaguardando la salud de los empleados, aquellos que tienen condiciones especiales o alguna edad en consideración. Ahora, esa pregunta se le hicieron al secretario de la CEMOVI sobre el hoy no circula, que es algo que ha estado mencionando y que incluso nos mencionó la diputada Dolores Gutiérrez. El hoy no circula, pero a particulares, como CEMOVI. ¿Ustedes ven conveniente que se aplique el hoy no circula a vehículos particulares? Finalmente estas personas tendrían que transportarse. Aquí hay algo muy importante. Le hago esta pregunta porque finalmente estas personas que hoy se transportan en transporte privado o en transporte particular, si aplica el hoy no circula para particulares, tendrían que utilizar el transporte público que de por sí ya está en uso por quienes hasta el momento, y pongo entre comillas, tienen que salir a trabajar y a buscar la comida diaria. Fíjense que retomando la pregunta que usted hacía en un principio que quedó pendiente, ¿sí?, en cuanto a la atención que nosotros debemos de dar en algunas rutas. Nosotros ya tenemos detectado algunos, digamos, puntos un poco complicados de movilidad, principalmente por las circunstancias de carecer con las unidades adecuadas o el número adecuado. Nosotros ya tenemos 2 días implementando consideraciones especiales para tratar de atender esas situaciones. Yo quiero expresarle a todos los ciudadanos de ahí del Estado que el CEMOVI, por instrucciones de ahí de nuestro secretario, estamos al pendiente y vamos a resolver estas circunstancias para tratar de llegar, pues de que ellos cumplan con sus actividades normales, pero sí también invitarlos a que si no tienen alguna consideración especial para salir, pues no salgan de su casa.
el día de ayer, en un operativo que andaba yo visualizando algunas consideraciones, a las 6 de la tarde, yo vi familias enteras caminando, 2, 3 adultos con 2 Con niños, los niños, ¿no? y bueno, pues yo, por la pregunta que se hace uno, bueno, no tienen toda la información o las situaciones o las complicaciones que puede tener un posible contagio en casa, porque eso afectaría a toda la familia. Claro, bueno, y esto respondería entonces la pregunta para aquellas rutas en las cuales, debido a la implementación del Hoy No Circula, de que algunas unidades no están en buen servicio, que algunas unidades, incluso ayer lo mencionaba Narciso Oropesa, no tienen ni los permisos ni las placas, que están como chocolates en las rutas, pero están trabajando. Y esto ha ocasionado que, pues, ya con la aplicación del Hoy No Circula, pues haya menos unidades prestando este servicio. A esto la CEMOVI ya tiene focalizado cuáles son esas rutas y ha implementado un operativo especial para, pues, brindar mayor unidades para, pues, ir desahogando estas rutas críticas, digamos. Fíjese que acaba de tocar un punto muy importante. Vamos a visualizar a una empresa de transporte. Una empresa de transporte tiene una serie de consideraciones, desde unidades en mantenimiento, placas pares, placas nones, las rutas, un rol interno de trabajo, que por decir algo, yo voy al punto A y la unidad va al punto B. Yo platicaba con los transportistas y le decía yo de lo más importante que es retomar un rol interno. Me decía un transportista, es que circunstancialmente tengo 5 o 6 unidades para el mantenimiento. Bueno, precisamente esas son las medidas internas que como empresa, como unión, tenemos que fomentar para tratar de atender el servicio. Por ejemplo, si en la ruta A tengo 4 o 5 que pueden trabajar y que nada más requiero de 3, pues muevo las 2 a la otra ruta. Pero ahora, licenciado Juan Francisco Cabrera, las uniones, es Subsecretario. decir, a ver, Maruella, a ver si te escuchamos. Y aquellos que no están haciendo las cosas de manera legal podrían perder sus concesiones. Perdón, no le oigo bien. Ahí va, licenciado, es que tenemos problema con las redes el día de hoy. ¿Aquellos que están haciendo el servicio de manera ilegal tendrán repercusiones? Fíjense que aquí hay un punto muy importante. La ley de movilidad se expresa en ese sentido. Durante todo este proceso de la pandemia hemos tenido un sinfín de servicios, desde particulares haciendo el servicio. Uh-huh. Cuando nosotros teníamos el horario partido con el espacio al mediodía de 10 a 3 de la tarde, en las terminales de los autobuses, en los supermercados, veíamos vehículos particulares haciendo tipo servicio como de Uber, como esos de plataforma. Claro. Indebidamente, porque bueno, de esa manera estamos incumpliendo y cometiendo una falta a la ley de movilidad. Ahora, en este caso, cuando se pone el Hoy No Circula, ¿cuál fue uno de los fundamentos principales? Bueno, que se quejaban de que de las 10 a las 3 y después de las 7 de la noche no había servicio. Entonces, ¿qué hacemos? Que placa no placa para. Según el día que te toque, tú puedes prestar el servicio todo el día sin ningún problema. Los transportistas se quejaban del famoso pirataje en los horarios que no prestaban servicio. Ahora ya pueden prestar el servicio. Pero pues sus unidades pueden ser piratas, ¿no? ¿Perdón? Pero sus unidades, si son piratas, pues no pueden darlo. No, estamos hablando de personas totalmente ajenas al transporte, incluso vehículos particulares. O sea, digamos, quizás un taxi, digamos, de los locales de aquí, amarillo, pues sí tenga problemas de refrendo o algunas circunstancias, Uh-huh. pero está dentro de una unión. Pero había gente totalmente ajena. Ahora, ¿qué pasa? De repente, al venir el No Circula, nos encontramos que hay unidades que andan trabajando fuera de todo contexto y obviamente se tienen que detener.
Pero, Ese es el principal problema. pero estas unidades son de concesionarios que sí tienen unidades de manera legal, ¿no? Son concesionarios que tienen unidades, digamos, sin emplacar o con número clonado, etcétera, etcétera. Ahí habrá repercusiones, digo, habrá pues que pagarle algo a la ley por el hecho de estar de manera informal, ¿no? Obviamente tenemos que implementar ahí una estrategia en ese sentido para tratar de resolver todo esto. Ahora, el hoy no circula, ya para ir finalizando la entrevista al licenciado Juan Francisco Cabrera, subsecretario de Movilidad, porque el tiempo en radio de verdad que se nos va volando. ¿Habrá o no habrá hoy no circula para particulares? Bueno, dentro del contexto de la ley de movilidad en el entorno, a nosotros como Secretaría no tenemos esa facultad. No les correspondería. No, tendríamos que ver la PEC en este caso. Mire qué bien. Por eso nosotros nos ubicamos en este contexto. Claro, porque incluso cuando apareció el tema de los horarios restringidos en la estrategia anterior, ahí se hubo esa confusión, ¿no? Si también entrábamos los vehículos particulares en el transporte de 4 a 10, de 3 a 7 de la noche. Y ustedes aclararon, movilidad, claro que ustedes no tienen nada que ver con el hecho del tema de los vehículos particulares. Sí, es que ahí causó un poquito de conmoción que en nuestro decreto apareció transporte público y privado. Claro. Pero no se refiere al particular, se refiere al privado que tienen algunas empresas, algunas personas en prestar un servicio encaminado hacia un único cliente. Digamos, una empresa que tiene transporte de personal, una constructora que tiene volteos, por ejemplo, que atiende a sus obras, etcétera, etcétera. Licenciado Juan Francisco, si alguien, un usuario de, no sé, en Parrilla, en Jalpa de Méndez, Nacajuca, Balancán, tuviera alguna queja, porque con hoy no circula, de 10 unidades que habían en la ruta, solamente hay 3, porque las otras 5 que aún pueden trabajar porque su placa corresponde al día, pero están descompuestas. Es decir, aquellas rutas o aquellos usuarios que simplemente estén sufriéndola de verdad, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Quién nos puede atender? ¿Quién nos puede ayudar? Nosotros tenemos la línea, la página web, el Twitter, para que inmediatamente tengan esa consideración. A través de Twitter. Abiertas. Quiero decirle a usted y a todos los ciudadanos que la Secretaría de Movilidad sigue trabajando con guardias de acuerdo al decreto, especificando y salvaguardando la salud de los empleados. Esas son las instrucciones que tenemos de nuestro secretario. Pero volver a insistir que la disponibilidad estamos ahí, recibimos todos los comentarios, las redes, estamos pendientes de las redes, porque yo creo que es un mecanismo que nos ayuda mucho en estos momentos de contingencia para estar comunicados. Le agradecemos, licenciado Juan Francisco Cabrera, subsecretario de Movilidad, y también le agradecemos. Hemos escuchado diversas opiniones sobre el tema del transporte público, y una de estas opiniones era de que era una estrategia fallida. Para ustedes, para la Secretaría de Movilidad, no lo es. Fíjense que, yo con gusto le puedo hacer llegar todos los estudios que tenemos, y no es manejado directamente por nosotros, sino por otros organismos, donde sí hubo un beneficio al principio. Como le mencioné de manera inicial, la reducción al principio fue mínima. Usted ahorita sale, camina aquí en las calles de la ciudad y verá que es casi la movilidad anda en un día normal. Cuando tenemos que, según la Organización Mundial de Salud, el mes de junio para el país de México, para nuestro querido país, va a ser muy difícil. Excelente. En atención a todos los contagios y a todas las situaciones de salud. Bueno, pues le agradecemos que nos haya tomado la llamada, licenciado Juan Francisco Cabrera, subsecretario de Movilidad aquí en el estado de Tabasco, y que nos haya hecho estas aclaraciones y que por parte de la Secretaría de Movilidad nos atienda a estos llamados que nos han hecho los usuarios a través de las redes sociales y a través de nuestra línea de WhatsApp. Muchas gracias. Sí, cómo no, con todo gusto, ¿no? Estoy a sus órdenes. Muy buenos días a todos. Buenos días.